Soy Francisco López de Gómara y nací en Gómara, Soria, alrededor del año 1511. Destaqué como eclesiástico e historiador español, conocido por ser cronista de la conquista española de México. Y voy a contaros los hechos que ocurrieron en la noche triste que tuvo lugar en México en la madrugada del 30 de junio al 1 de julio de 1520. La noche triste, así fue la mayor derrota de España durante la conquista de América. Como consecuencia de esta batalla murieron cerca de 600 hispanos, más de 2000 indígenas aliados, y buena parte del séquito de la familia real y la nobleza mexica que les acompañaba. En febrero de 1519, Hernán Cortés partió de Cuba con una importante flota de más de 500.000 de soldados embarcados en 11 navíos. El hidalgo extremeño había recibido el mandato de explorar la costa de Yucatán, comerciar con los indios y traer noticias de la expedición de Grijalva, que había partido 2 años antes y de la que no se tenían noticias. Pero Cortés organizó por su cuenta y riesgo una poderosa armada, y tras desembarcar en Veracruz se adentró por el interior de México. Allí descubrió la existencia del Imperio Azteca, una civilización fuerte y desarrollada que dominaba gran parte del territorio mesoamericano. Entre batallas y pactos con algunos pueblos enemigos de los aztecas, fundamentalmente tlaxcaltecas, cempoaleses y tabasqueños, Cortés y su hueste alcanzaron la capital imperial, Tenochtitlán, una maravillosa ciudad lacustre con 200.000 almas, la más grande del Nuevo Mundo. El 8 de noviembre de 1519, el séquito del Español entró en la ciudad ante los desconcertados y paralizados aztecas. El emperador mexica Moctezuma II alojó a Cortés en el gran palacio de Axayácatl, pensando que el grupo de españoles sería fácilmente controlable en el interior de la ciudad. Pero a los pocos días fue el propio soberano quien se convirtió en prisionero de los extranjeros, que lo encerraron en la residencia de Cortés. Durante los meses siguientes la convivencia entre españoles y mexicas se mantuvo en buenos términos, y los españoles pudieron conocer más de cerca las particularidades de la sociedad azteca. Aquel equilibrio se rompió en mayo de 1520. Cortés tuvo que abandonar la ciudad con sus tropas para hacer frente a un ejército de 1500 compatriotas llegado de Cuba al mando de Pánfilo de Narváez, que tenía la orden de detenerlo y castigar su rebeldía por no someterse a los mandatos del gobernador de la isla, Diego Velázquez. Cortés lograría una rápida y fulgurante victoria en Zempoala, pero su felicidad se vio enturbiada por las noticias que le llegaron de Tenochtitlán. En su ausencia, los aztecas se rebelaron contra la guarnición española que había permanecido en la ciudad, 120 soldados al cargo de Pedro de Alvarado, el lugarteniente de Cortés. Ahora eran los españoles quienes se sentían prisioneros de una muchedumbre nativa que conspiraba para matarlos. En ese ambiente receloso e inseguro, Alvarado, sin las dotes diplomáticas de Cortés, se enemistó con la nobleza azteca y la tensión en la ciudad fue en aumento. El 23 de mayo, día de la gran fiesta mexica del mes Tozcatl, Alvarado, temiendo una sublevación, permitió que se celebrasen las ceremonias en el palacio de Moctezuma. Cuando sacerdotes y nobles estaban sumidos en sus ritos, el español mandó detenerlos y asesinarlos. Cortés precipitó el regreso. Partió con 500.000 de hombres hacia el territorio amigo de Tlaxcala, donde añadió 2000 soldados nativos a su tropa, y entró en Tenochtitlán el 24 de junio, bajo una tregua de luto. Alvarado, refugiado en Axayácatl, los recibió en este palacio, y los que no cupieron allí buscaron acomodo en los recintos adyacentes del Templo Mayor. Los días siguientes discurrieron entre batallas callejeras y el estrechamiento del cerco contra los españoles. En uno de los ataques más audaces de los mexicas, cientos de guerreros ocuparon el templo. La contraofensiva española, liderada por el propio Cortés, acabó con una nueva matanza de nativos. En la tregua posterior, Moctezuma, instigado por los españoles, trató de hablar a su pueblo desde la azotea del palacio, pero sus palabras envalentonaron más los ánimos y fue apedreado por sus propios súbditos. Herido por un impacto, el emperador murió al cabo de 4 días, aunque otras versiones sostienen que fue ejecutado por los españoles. Acorralados, sitiados y sin alimentos, a los españoles solo les quedaba la huida. Cortés se resistía a aceptar esta humillación, y llegó a declarar que antes que abandonar Tenochtitlán prefería que lo cortaran a pedazos. Pero ante la insistencia de todos sus subordinados, incluido un astrólogo que aseguró que los espíritus le habían revelado que los mexicas los asesinarían a todos si no partían esa misma noche, Cortés dio la orden de prepararse para huir. Partirían de noche,
siguiendo una calzada que salía de Tenochtitlán hacia el oeste, atravesando la laguna hasta la población de Tacuba, ya en tierra firme. En el atardecer del 30 de junio de 1520, la intensa granizada que caía sobre Tenochtitlán amortiguaba los ruidos de los preparativos para la huida. Al hacerse noche cerrada, Hernán Cortés dio la orden de partida. La comitiva, ahora bajo una pesada llovizna, la encabezaban los capitanes a caballo Gonzalo de Sandoval y Antonio de Quiñones, al frente de 20 caballeros y 200 infantes. Luego iban medio centenar de hombres con un puente portátil, cubiertos por el propio Cortés y algunos de sus mejores capitanes, y tras ellos una treintena de rodeleros y 300 tlaxcaltecas escogidos para proteger a algunos notables indígenas, familias nativas aliadas, mujeres de servicio y la familia del propio Moctezuma. Cerraban la marcha Pedro de Alvarado y Vázquez de León con un escuadrón bien armado que cargaba con el quinto real, el oro destinado al monarca español, la documentación y el botín. Una procesión de tales dimensiones no podía abandonar una ciudad en guerra sin ser vista. Caballos, perros, carros arrastrando bastimentos y artillería, y más de 1000 personas difícilmente podían pasar desapercibidos, aun en la oscuridad. Se cuenta que fue una mujer que iba a sacar agua la que dio la primera voz de alerta. Un sacerdote llamó al combate a los guerreros desde lo alto del templo de Huitzilopochtli, y sonaron los tambores de guerra. Inmediatamente los soldados mexicas se dirigieron con sus canoas hasta el canal principal para rodear a las tropas españolas. El avance español se enfrentaba a un grave obstáculo. Durante el cerco de los días previos, los puentes y caminos en la calzada de Tacuba habían sido cortados o destruidos, por lo que los españoles habían debido preparar un pontón portátil de madera, hecho de vigas y tablas, que cargaban 70 hombres. Gracias a este artilugio, la mayoría de españoles lograron superar las 4 primeras cortaduras de la calzada, y una parte de las tropas, incluido Cortés, continuó el avance hasta Tacuba, atravesando los últimos canales sobre vigas o a nado. Pero el grueso de la formación había quedado atrapado en la lucha contra los mexicas, que a bordo de sus canoas lanzaban continuos asaltos por ambas orillas de la calzada. El propio Cortés volvió sobre sus pasos para participar en el combate. «Vuelvo allá y a socorrer lo que pudiera, que antes quiero morir», declaró. La lucha fue ferocísima. La ciudad entera se puso en alerta y la noche devino en sangre. Los ataques nativos acorralaron en diversos puntos a los españoles, que perdieron enseguida sus caballos y sus cañones. Un soldado español, Alonso de la Serna, recordaría más tarde cómo sobre el grupo en el que iba, cargó mucha gente en gran manera y les daban gran trabajo, donde mataban, y eran muchos españoles al paso de un puente donde estaba puesta sola una viga, y allí caía y derrocaba y mataban a muchos españoles, y allí peleando los naturales con los españoles rompieron el hilo de la gente y atacaron muchos españoles que venían, los cuales todos perecieron. Antes del amanecer, los supervivientes alcanzaron Tacuba. La tragedia se había consumado. La noche triste fue la mayor derrota sufrida por España durante toda la conquista de América. Murieron cerca de 300 españoles, y al menos otros 200 murieron en los días siguientes. Ante la imposibilidad de cruzar las cortaduras de la calzada, el grupo de retaguardia, más de 100 hombres, retrocedió y se refugió en el templo mayor durante 3 días. Los que resistieron el asalto final acabaron sacrificados a los dioses. En los días posteriores, los españoles pudieron hacer balance del descalabro sufrido. Aunque las cifras varían según los testimonios de los cronistas y Cortés las rebajó en sus cartas al emperador, se estima que como consecuencia de la noche triste murieron cerca de 600 hispanos, más de 2000 indígenas aliados, y buena parte del séquito de la familia real y la nobleza mexica que les acompañaba, así como la mayoría de las mujeres y hombres de servicio. Se perdió buena parte de la impedimenta militar, medio centenar de caballos y las piezas de artillería. Los aztecas recuperaron el botín robado y asesinaron a cuanto español encontraron en los territorios que controlaban. Los aztecas perdieron la gran ocasión de derrotar definitivamente a los extranjeros, ya que no los persiguieron al abandonar la capital, cuando estaban desorganizados e indefensos. Al parecer, había disensiones internas entre los mexicas, unos querían exterminar a los intrusos y otros pensaban que estos se marcharían después de aquella derrota. Mientras sus enemigos dudaban, Cortés reorganizó su tropa, buscó a sus aliados tlaxcaltecas y rehizo un ejército de algo más de 300 españoles y 2 millares de nativos. En una semana estaba presto para enfrentarse de nuevo a los centenares de batallones aztecas.
En la llanura de Otumba, el 7 de julio, los mexicas se desplegaron como si realizasen un alarde de victoria. En lugar destacado iban su jefe en andas y el portaestandarte, convencidos de su superioridad. Cortés atacó de frente, mató al general enemigo, capturó el estandarte y provocó la desbandada y el caos nativo. Otumba cambió la historia de México. Los españoles, sin perder un solo hombre, derrotaron al ejército más grande jamás formado en Mesoamérica. Aquel día dejaron de ser una banda de desahuciados y se convirtieron en una fuerza conquistadora que un año después arrasaría Tenochtitlán y finiquitaría al imperio azteca.